¿Alguna vez has mirado una parte de tu vida y pensado que ya es demasiado tarde? Quizás hubo sueños que quedaron abandonados, oportunidades que parecían únicas y que se fueron, relaciones que se rompieron, años que pasaron sin que vieras el cambio que tanto esperabas, o momentos en los que sentiste que el tiempo se llevó algo que jamás volverías a recuperar. Muchas personas viven con esa sensación silenciosa de pérdida, como si ciertas páginas de su historia hubieran quedado cerradas para siempre. Pero hoy vamos a descubrir una verdad poderosa que aparece una y otra vez en la palabra de Dios. Nuestro Señor es experto en restaurar aquello que parecía perdido, olvidado o borrado por el paso de los años. Porque mientras los seres humanos solemos medir las cosas por el tiempo, Dios las mide por su propósito. Lo que para nosotros parece una historia terminada, para Él puede ser apenas el comienzo de una nueva temporada. Lo que parece seco puede volver a florecer. Lo que parece destruido puede ser reconstruido. Lo que parece olvidado puede ser recordado por la gracia de Dios. Y lo que parecía imposible de recuperar puede ser restaurado de maneras que nunca imaginamos. Si alguna vez te has hecho esa pregunta, quédate hasta el final, porque este mensaje es para quienes creen que perdieron demasiado, para quienes sienten que el tiempo avanzó más rápido que sus sueños, para quienes piensan que ciertas bendiciones llegaron tarde o quizá nunca llegarán. Si este mensaje llega a tu corazón, te invito a apoyar este canal con un me gusta, compartir este video y dejar tu comentario. Parece algo sencillo, pero realmente ayuda muchísimo. Además, me gustaría que escribieras en los comentarios esta frase: Dios restaura todo. Parte 1. Uno de los mayores errores que podemos cometer cuando atravesamos una temporada difícil es creer que Dios trabaja con el mismo reloj que nosotros. Desde que somos pequeños, aprendemos a medir la vida por el tiempo. Medimos los días, los meses, los años y las etapas. Pensamos que ciertas cosas deben ocurrir antes de determinada edad. Creemos que algunas oportunidades tienen fecha de vencimiento. Nos convencemos de que si algo no sucedió cuando esperábamos, entonces, probablemente, ya nunca sucederá. Por eso muchas personas viven con una profunda tristeza que pocas veces expresan. No es solamente el dolor por algo que perdieron. Es el dolor de pensar que ya pasó demasiado tiempo. Algunos dicen en silencio: ya pasaron demasiados años para que mi familia se restaure. Otros piensan: ya pasó demasiado tiempo para cumplir aquel sueño. Hay quienes se repiten constantemente: ya es demasiado tarde para volver a empezar. Y poco a poco, el paso de los años comienza a convertirse en una especie de argumento contra la esperanza. Pero cuando abrimos la Biblia, encontramos una realidad completamente diferente. Una y otra vez, Dios interviene en situaciones que parecían terminadas. Una y otra vez, Dios actúa cuando todo indicaba que ya era tarde. Una y otra vez, Dios demuestra que el tiempo puede limitar a los seres humanos, pero jamás puede limitar al Creador del tiempo. Quizás una de las historias más impresionantes es la de Abraham y Sara. Dios les había prometido una descendencia. Les había hablado acerca de un futuro extraordinario. Les había mostrado una promesa que parecía imposible de comprender. Sin embargo, los años comenzaron a pasar. Pasó un año, luego otro, después muchos más. Y cada vez que el tiempo avanzaba, la promesa parecía alejarse. Imagínate lo que debieron sentir. Cada cumpleaños era un recordatorio de que eran más ancianos. Cada estación que terminaba parecía decirles que nada estaba ocurriendo. Cada día podía convertirse en una nueva razón para dudar. Desde una perspectiva humana, la situación parecía irreversible. Pero precisamente cuando las posibilidades humanas desaparecieron, el poder de Dios se manifestó. Porque Dios no había olvidado lo que había prometido. Dios no estaba distraído. Dios no había cambiado de opinión. Simplemente estaba obrando de una manera que ellos todavía no podían comprender. Y cuando llegó el momento señalado, la promesa se cumplió.
Esta historia nos enseña algo extraordinario. El paso del tiempo no cancela los planes de Dios. Detente un momento y piensa en eso. El paso del tiempo no cancela los planes de Dios. Lo que Él prometió sigue siendo verdad aunque hayan pasado meses. Sigue siendo verdad aunque hayan pasado años. Sigue siendo verdad aunque las circunstancias parezcan decir lo contrario. Muchas veces creemos que Dios nos olvidó porque no vemos movimiento. Pero la ausencia de evidencia visible no significa ausencia de actividad divina. Dios puede estar trabajando incluso cuando nuestros ojos no ven nada. De hecho, algunos de los procesos más importantes ocurren precisamente en silencio. Piensa en una semilla. Cuando es colocada bajo la tierra parece desaparecer. Desde afuera no ocurre nada impresionante. No hay aplausos. No hay señales espectaculares. No hay resultados inmediatos. Sin embargo, debajo de la superficie, algo está sucediendo. Las raíces comienzan a formarse. La vida empieza a desarrollarse. El crecimiento ya está en marcha aunque todavía no sea visible. Y muchas veces Dios trabaja exactamente así. Mientras nosotros pensamos que nada está pasando, Él está fortaleciendo raíces. Mientras nosotros creemos que todo está detenido, Él está preparando el terreno. Mientras nosotros sentimos que el tiempo está borrando nuestras posibilidades, Él está construyendo algo que será más sólido de lo que imaginamos. Por eso es tan importante no confundir silencio con abandono. Hay personas que dejaron de creer porque pasaron por una temporada silenciosa. Oraron y no vieron respuestas inmediatas. Esperaron y no observaron cambios rápidos. Confiaron durante un tiempo, pero luego comenzaron a pensar que Dios ya no estaba actuando. Sin embargo, la Biblia nos muestra que algunas de las obras más extraordinarias de Dios fueron precedidas por largos períodos de espera. José pasó años como esclavo y prisionero antes de llegar al lugar que Dios había preparado para él. David fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono. Moisés pasó décadas en el desierto antes de ser usado para liberar a Israel. En cada uno de esos casos, había una diferencia enorme entre la promesa y su cumplimiento. Y en ese espacio de tiempo ocurría algo fundamental. Dios estaba preparando a la persona para la restauración que vendría después. Porque muchas veces pedimos restauración sin comprender que Dios también quiere prepararnos para sostener aquello que va a restaurar. Eso significa que incluso los años difíciles pueden tener propósito. Incluso los momentos de espera pueden tener valor. Incluso las temporadas que parecen improductivas pueden estar formando algo dentro de nosotros. La paciencia, la humildad, la confianza, la madurez, la dependencia de Dios. Virtudes que muchas veces no se desarrollan en los tiempos fáciles. Por eso, cuando miras hacia atrás, descubres que Dios no solamente estaba interesado en cambiar tus circunstancias, también estaba trabajando en tu corazón. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no vemos los años difíciles como años perdidos. Comenzamos a verlos como años de preparación. Ya no vemos el proceso como un castigo. Comenzamos a verlo como una escuela. Ya no vemos la espera como un vacío. Comenzamos a verla como una etapa de formación. Y aquí hay algo que necesitas escuchar hoy. Tal vez sientes que el tiempo te quitó cosas valiosas. Quizás perdiste oportunidades. Quizás perdiste recursos. Quizás perdiste relaciones. Quizás perdiste confianza. Quizás incluso sientes que perdiste años enteros de tu vida. Pero Dios tiene una capacidad extraordinaria para tomar aquello que parece desperdiciado y transformarlo en parte de su propósito. Nada escapa a sus manos. Nada está fuera de su alcance. Nada es demasiado viejo para Él. Nada está demasiado roto para Él. Nada está demasiado lejos para Él. Las personas suelen decir que el tiempo destruye muchas cosas. Y en cierto sentido eso es verdad. El tiempo puede desgastar, puede cambiar circunstancias, puede cerrar etapas, puede transformar realidades. Pero hay algo que el tiempo jamás puede destruir: la fidelidad de Dios. Los años pasan, las modas cambian, las personas vienen y van,
Las circunstancias se transforman, pero Dios permanece igual. Su amor permanece, su misericordia permanece, su poder permanece, sus promesas permanecen. Y cuando comprendemos esta verdad, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Dejamos de mirar solamente lo que hemos perdido y empezamos a mirar lo que Dios todavía puede hacer. Porque mientras haya un Dios vivo en el cielo, siempre existe esperanza. Mientras Dios siga sentado en su trono, ninguna historia está completamente terminada. Mientras Dios siga obrando, ningún pasado tiene la última palabra. Y quizás eso es exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Tal vez has estado mirando una situación y pensando que ya es demasiado tarde. Tal vez has llegado a creer que ciertas cosas jamás volverán a florecer. Tal vez el paso de los años te hizo pensar que algunas puertas se cerraron para siempre. Pero la Biblia nos recuerda que nuestro Dios es especialista en hacer surgir vida donde parecía no quedar nada. Y lo que para los seres humanos parece una conclusión definitiva, para Dios puede ser apenas el comienzo de una restauración extraordinaria. Parte 2. Existe una herida que muchas personas cargan durante años y que casi nunca se ve desde afuera. No es una herida física, no es algo que pueda detectarse con facilidad. Es la herida de pensar constantemente en lo que pudo haber sido. Es la sensación de mirar hacia atrás y preguntarse qué habría pasado si hubiera tomado otra decisión. ¿Qué habría ocurrido si hubiera aprovechado aquella oportunidad? ¿Qué habría sucedido si no hubiera cometido aquel error? ¿Qué habría pasado si no hubiera dejado ir a determinada persona? ¿Qué habría ocurrido si hubiera comenzado antes? ¿Qué habría sucedido si hubiera tenido más fe? Y poco a poco la mente empieza a construir una vida imaginaria donde todo habría salido mejor. Mientras tanto, la realidad presente comienza a parecer cada vez más decepcionante. Muchas personas pasan años atrapadas entre el pasado que perdieron y el futuro que no logran alcanzar. Viven mirando constantemente por el espejo retrovisor de la vida. Recuerdan oportunidades perdidas. Recuerdan decisiones equivocadas. Recuerdan momentos dolorosos. Recuerdan fracasos. Y sin darse cuenta terminan creyendo que esos errores tienen más poder que la gracia de Dios. Pero aquí encontramos una de las verdades más transformadoras de toda la Biblia. Dios no solamente restaura cosas, Dios también restaura historias, y esa diferencia es enorme, porque cuando nosotros pensamos en restauración, solemos imaginar recuperar exactamente lo que teníamos antes. Sin embargo, muchas veces Dios hace algo aún más extraordinario. No devuelve simplemente el pasado, construye un futuro mejor a partir de lo que parecía destruido. Piensa por un momento en la vida de José. Fue traicionado por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo. Fue separado de su padre. Fue acusado injustamente. Fue encarcelado. Pasó años viviendo situaciones que jamás había planeado. Si alguien tenía razones para pensar que el tiempo había borrado sus sueños, era José. Después de todo, Dios le había mostrado visiones de grandeza cuando era joven, pero luego llegaron los años oscuros, y durante mucho tiempo parecía que aquellas promesas estaban desapareciendo. Imagina las noches que pasó en prisión. Imagina las preguntas que debieron surgir en su mente. Imagina la confusión. Imagina el dolor. Imagina la sensación de que su vida había tomado un rumbo completamente diferente al que esperaba. Sin embargo, mientras José veía problemas, Dios veía propósito. Mientras José veía retrasos, Dios veía preparación. Mientras José veía puertas cerradas, Dios estaba preparando una puerta mucho más grande. Y cuando llegó el momento señalado, todo cambió. No porque José hubiera tenido el control, no porque las circunstancias fueran favorables, no porque las personas hubieran sido justas con él. Todo cambió porque Dios seguía guiando la historia. Y esta es una lección que muchas veces olvidamos. Las personas pueden cometer errores. Nosotros podemos cometer errores. Las circunstancias pueden complicarse. Los planes pueden cambiar. Pero Dios sigue teniendo la capacidad de dirigir la historia hacia sus propósitos.
Eso no significa que el dolor no sea real. José sufrió, David sufrió, Job sufrió. Muchos hombres y mujeres de Dios atravesaron temporadas profundamente difíciles. La Biblia jamás intenta ocultar esa realidad, pero también nos muestra que el sufrimiento no tiene la autoridad final sobre la vida de quienes confían en Dios, porque Dios puede tomar incluso las experiencias más dolorosas y transformarlas en instrumentos de bendición. Y aquí es donde muchas personas necesitan cambiar su manera de pensar, porque a veces creen que su error fue tan grande que ya no existe restauración posible. Piensan que desperdiciaron demasiados años, que tomaron demasiadas malas decisiones, que se alejaron demasiado, que dejaron pasar demasiadas oportunidades. Y entonces comienzan a vivir bajo el peso de la culpa. La culpa les recuerda constantemente su pasado. La culpa les susurra que ya es tarde. La culpa les dice que otros tienen oportunidades, pero ellos no. La culpa les hace creer que Dios trabaja para todos menos para ellos. Pero la gracia de Dios cuenta una historia completamente distinta. La gracia dice que Dios sigue llamando a personas imperfectas. La gracia dice que Dios sigue levantando a quienes han caído. La gracia dice que Dios sigue restaurando vidas quebrantadas. La gracia dice que ningún fracaso es más grande que el amor de Dios. Y cuando una persona comprende esto, algo extraordinario ocurre. Comienza a mirar su pasado desde una perspectiva diferente. Ya no ve solamente errores, empieza a ver lecciones. Ya no ve únicamente heridas, empieza a ver crecimiento. Ya no ve solamente pérdidas, empieza a ver preparación. Porque Dios tiene la capacidad de sacar algo valioso incluso de las etapas más difíciles de nuestra vida. Piensa en esto por un momento. Hay personas que hoy ayudan a otros precisamente porque un día atravesaron el mismo dolor. Hay personas que hoy consuelan porque antes fueron consoladas por Dios. Hay personas que hoy transmiten esperanza porque alguna vez estuvieron al borde de perderla. Hay personas que hoy fortalecen a otros porque antes caminaron por temporadas de debilidad. Y eso significa que incluso las experiencias más difíciles pueden convertirse en parte del propósito de Dios. Nada se desperdicia cuando es puesto en las manos correctas. Nada, ni las lágrimas, ni las decepciones, ni las noches de incertidumbre, ni las temporadas de espera, ni los errores que sinceramente hemos entregado al Señor. Dios tiene una capacidad extraordinaria para redimir aquello que parecía inútil. Por eso una de las trampas más peligrosas es pensar que nuestro pasado define permanentemente nuestro futuro. La Biblia está llena de ejemplos que demuestran lo contrario. Moisés cometió errores graves antes de convertirse en el libertador de Israel. David tuvo caídas profundas antes de ser conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro negó a Jesús antes de convertirse en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Si Dios solamente utilizara personas perfectas, prácticamente no tendría a nadie que usar. Pero Dios trabaja con personas reales, personas que fallan, personas que tropiezan, personas que se equivocan, personas que tienen momentos de debilidad. Y precisamente porque trabaja con personas reales, también trabaja con historias incompletas, historias rotas, historias complicadas, historias que parecen imposibles de reparar. Quizás hoy estás escuchando este mensaje y piensas que una parte de tu vida quedó arruinada para siempre. Tal vez hay un capítulo que preferirías borrar. Quizás existe una decisión que todavía te duele recordar. Tal vez hay años que consideras perdidos, pero quiero que reflexiones profundamente sobre algo. Si Dios fue capaz de restaurar a José después de la traición, si fue capaz de restaurar a David después de sus caídas, si fue capaz de restaurar a Pedro después de negarlo, entonces también puede actuar en tu historia. Porque el mismo Dios que obró en aquellos tiempos sigue siendo el mismo hoy. Él no ha perdido poder, no ha perdido sabiduría, no ha perdido misericordia, no ha perdido capacidad para restaurar. Y una de las formas más hermosas en que Dios restaura es cambiando nuestra perspectiva.
A veces pensamos que necesitamos recuperar exactamente lo que perdimos, pero Dios sabe que en ciertas ocasiones tiene preparado algo mejor, algo más maduro, algo más profundo, algo más sólido, algo que jamás habríamos podido construir por nuestras propias fuerzas. Por eso, no debemos aferrarnos únicamente a la idea de volver atrás, porque la restauración divina no consiste simplemente en regresar al punto anterior. Muchas veces consiste en avanzar hacia algo nuevo que supera lo que existía antes. Y cuando comprendemos esto, dejamos de vivir atrapados en la nostalgia. Dejamos de idolatrar el pasado. Dejamos de creer que nuestros mejores días quedaron atrás. Y comenzamos a caminar con esperanza. Porque entendemos que Dios todavía está escribiendo nuestra historia. Todavía está obrando. Todavía está guiando. Todavía está restaurando. Todavía está abriendo caminos. Todavía está transformando situaciones imposibles. Y aunque hoy no puedas ver el resultado final, puedes confiar en que Dios jamás abandona la obra que comienza. Quizás el tiempo te ha convencido de que ciertas cosas desaparecieron para siempre. Pero Dios tiene la última palabra. Y cuando Él decide restaurar, ni los años perdidos, ni los errores cometidos, ni las circunstancias difíciles pueden impedir que su propósito se cumpla. Porque la restauración de Dios no depende de cuánto tiempo ha pasado. Depende de quién es Él. Y nuestro Dios sigue siendo el Dios que convierte el dolor en propósito, las cenizas en belleza y las historias quebradas en testimonios de su fidelidad. Parte 3. Hay algo que suele ocurrir cuando una persona ha esperado durante mucho tiempo una restauración. Al principio ora con entusiasmo, cree con fuerza, tiene expectativas, confía en que Dios actuará pronto, pero cuando pasan los días, luego los meses y después los años, algo comienza a desgastarse lentamente dentro de su corazón. No necesariamente pierde la fe por completo, no necesariamente deja de creer en Dios, pero empieza a reducir sus expectativas, comienza a conformarse con sobrevivir en lugar de esperar un milagro. Empieza a pensar que ciertas áreas de su vida permanecerán vacías para siempre, y sin darse cuenta, construye una especie de muro alrededor de sus esperanzas para evitar volver a ser decepcionado. Quizás has conocido personas así. Tal vez incluso tú mismo has pasado por algo parecido. Personas que una vez soñaron en grande, pero que ahora hablan con resignación. Personas que una vez creyeron que Dios podía transformar completamente una situación, pero que ahora apenas esperan que las cosas no empeoren. Personas que dejaron de pedir ciertas cosas porque ya no soportan la idea de seguir esperando. Y aunque externamente continúan adelante, internamente han enterrado muchas de sus expectativas. Sin embargo, cuando observamos la Biblia descubrimos que Dios no solamente restaura circunstancias, también restaura la esperanza. Y esto es importante porque toda restauración comienza primero en el corazón. Antes de que una situación cambie por fuera, muchas veces Dios empieza a trabajar por dentro. Antes de restaurar aquello que fue perdido, comienza restaurando la capacidad de creer nuevamente. Porque una persona sin esperanza deja de mirar hacia adelante. Una persona sin esperanza deja de prepararse para el futuro. Una persona sin esperanza deja de esperar. Y cuando deja de esperar, también deja de percibir las oportunidades que Dios coloca delante de ella. Por eso, una de las estrategias más peligrosas del enemigo no es solamente provocar dolor, es convencerte de que nunca cambiará nada. Porque mientras una persona siga teniendo esperanza, todavía existe una fuerza poderosa moviéndose dentro de ella. La esperanza la mantiene avanzando. La esperanza la mantiene orando. La esperanza la mantiene confiando. La esperanza la mantiene firme cuando las circunstancias parecen negativas. Y precisamente por eso, el enemigo intenta atacar la esperanza con tanta intensidad. Quiere que pienses que ya es tarde. Quiere que creas que nada va a cambiar. Quiere que concluyas que Dios se olvidó de ti. Quiere que abandones la expectativa. Pero Dios continuamente nos invita a mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver.
Una de las visiones más impresionantes de toda la Escritura aparece en el libro de Ezequiel. Dios lleva al profeta a contemplar un valle lleno de huesos secos. No eran unos pocos huesos, era un valle entero, un escenario de muerte, un paisaje que simbolizaba algo completamente acabado. Humanamente no había ninguna posibilidad, no había señales de vida, no había movimiento, no había esperanza visible. Y entonces Dios hace una pregunta extraordinaria. Le pregunta a Ezequiel si aquellos huesos podrían volver a vivir. Desde una perspectiva humana, la respuesta parecía evidente. No. Era imposible. Todo indicaba que aquella historia había terminado hacía mucho tiempo. Pero Dios estaba a punto de mostrar algo que cambiaría completamente la situación. Porque donde los seres humanos veían muerte definitiva, Dios veía una oportunidad para manifestar su poder. Y poco a poco aquellos huesos comenzaron a unirse. Lo que estaba disperso comenzó a reunirse. Lo que parecía perdido comenzó a reconstruirse. Lo que parecía imposible comenzó a cobrar vida. Y finalmente aquello que parecía un cementerio se convirtió en un ejército lleno de vida. Esta visión contiene una enseñanza poderosa para todos nosotros. Muchas veces miramos ciertas áreas de nuestra vida como Ezequiel observó aquel valle. Vemos algo completamente seco, completamente terminado, completamente destruido, y concluimos que no existe esperanza. Pero Dios observa la misma situación desde una perspectiva completamente diferente. Él no ve solamente lo que es, también ve lo que puede llegar a ser. Nosotros vemos ruinas, Él ve restauración, nosotros vemos finales, Él ve comienzos. Nosotros vemos limitaciones, Él ve posibilidades. Nosotros vemos años perdidos, Él ve años que pueden ser redimidos. Y aquí es donde muchas personas necesitan detenerse a reflexionar, porque tal vez han permitido que las circunstancias definan sus expectativas. Han permitido que los fracasos definan su futuro. Han permitido que las decepciones definan lo que esperan de Dios. Pero Dios jamás ha estado limitado por las circunstancias. Jamás. Piensa en cuántas veces la Biblia muestra situaciones aparentemente imposibles. El Mar Rojo delante de Israel, las murallas de Jericó, Gedeón con un ejército pequeño, Daniel en el foso de los leones, los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, Lázaro en la tumba. En todos esos casos, las circunstancias parecían definitivas. Sin embargo, Dios demostró que la realidad visible nunca tiene la última palabra cuando Él interviene. Y eso sigue siendo cierto hoy. Quizás la situación que enfrentas parece demasiado complicada. Tal vez has esperado tanto tiempo que ya no sabes qué pensar. Quizás incluso te sientes cansado emocionalmente. Porque la espera prolongada tiene un peso especial. No es solamente esperar. Es esperar mientras sigues viendo pasar los días. Es esperar mientras observas cómo otros avanzan. Es esperar mientras luchas contra la incertidumbre. Es esperar cuando no tienes respuestas claras. Y muchas veces esa clase de espera puede desgastar profundamente el corazón. Pero precisamente en esos momentos, Dios nos recuerda que nuestra confianza no debe descansar en lo que vemos. Debe descansar en quién es Él. Porque si nuestra esperanza depende solamente de las circunstancias, se derrumbará cada vez que aparezca un problema. Pero si nuestra esperanza está fundamentada en Dios, permanecerá incluso en medio de las tormentas. Por eso el profeta Jeremías escribió palabras tan poderosas en medio de una situación extremadamente difícil. Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 23 dice: «Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Observa algo importante. Jeremías no escribió estas palabras durante una temporada cómoda. Las escribió en medio del dolor. Las escribió cuando muchas cosas parecían estar derrumbándose. Y aún así, decidió recordar la fidelidad de Dios. Porque comprendió una verdad fundamental. Las circunstancias cambian. Las emociones cambian.
las temporadas cambian, pero la fidelidad de Dios permanece, y cuando una persona entiende esto, comienza a recuperar la esperanza, no porque todo haya cambiado instantáneamente, sino porque vuelve a poner sus ojos en el lugar correcto. Deja de enfocarse exclusivamente en el problema y comienza a enfocarse en el Dios que tiene poder sobre el problema. Deja de medir las posibilidades según sus recursos y empieza a medirlas según el poder de Dios. Deja de pensar únicamente en lo que perdió y empieza a pensar en lo que Dios todavía puede hacer. Porque mientras Dios siga siendo Dios, la esperanza nunca está perdida. Nunca, aunque hayan pasado muchos años. Aunque las circunstancias parezcan negativas, aunque las personas digan que es imposible, aunque todo parezca indicar lo contrario, la esperanza sigue viva cuando está fundamentada en el Señor. Y quizás eso es exactamente lo que Dios quiere restaurar primero en tu vida, antes de restaurar aquello que perdiste, antes de abrir la puerta que estás esperando, antes de transformar la situación que te preocupa. Quizás quiere restaurar tu capacidad de creer otra vez, tu capacidad de esperar otra vez, tu capacidad de confiar otra vez. Porque cuando la esperanza vuelve a nacer en el corazón, algo poderoso comienza a suceder. La persona vuelve a caminar con expectativa, vuelve a orar con fe, vuelve a mirar el futuro con confianza y comienza a comprender que el mismo Dios que obró en el pasado sigue teniendo poder para actuar hoy. Por eso no permitas que los años difíciles te convenzan de que la restauración es imposible. No permitas que el tiempo apague aquello que Dios todavía puede hacer. Porque muchas veces, justo cuando una persona piensa que todo terminó, Dios está preparando el capítulo más sorprendente de toda la historia. Y lo que hoy parece un valle de huesos secos puede convertirse mañana en un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios. Parte 4. Hay una pregunta que muchas personas se hacen cuando escuchan acerca de la restauración de Dios. Si Dios realmente puede restaurar lo que el tiempo parecía haber borrado, ¿por qué permite que pasemos por temporadas tan largas de pérdida, dolor o espera? Es una pregunta sincera, y también es una pregunta que aparece una y otra vez a lo largo de la Biblia. Porque cuando observamos las historias de los hombres y mujeres de Dios, descubrimos algo interesante. Muy pocas veces la restauración ocurre de manera instantánea. Generalmente existe un proceso, existe una temporada de formación, existe un tiempo donde Dios trabaja profundamente en áreas que muchas veces no son visibles. Y aunque durante ese proceso la persona suele enfocarse en lo que está perdiendo, Dios está concentrado en aquello que está construyendo. Este principio puede cambiar completamente nuestra manera de entender las dificultades, porque normalmente evaluamos nuestra vida observando únicamente los resultados externos. Miramos nuestras circunstancias, miramos nuestras posesiones, miramos nuestras oportunidades, miramos nuestras relaciones, y según lo que vemos concluimos si estamos avanzando o retrocediendo. Pero Dios observa algo mucho más profundo. Él mira el corazón, mira el carácter, mira la fe, mira la madurez espiritual, mira aquello en lo que nos estamos convirtiendo. Y muchas veces, mientras nosotros pensamos que estamos perdiendo, Dios sabe que estamos creciendo. Uno de los ejemplos más poderosos de esta verdad es la historia de David. Cuando pensamos en David, solemos recordar al rey. Recordamos sus victorias, recordamos sus salmos, recordamos los grandes momentos de su vida. Pero antes de llegar al trono ocurrió algo muy importante. David atravesó años de preparación, años que desde una perspectiva humana podían parecer una pérdida de tiempo. Fue ungido como rey cuando todavía era joven. Sin embargo, no se convirtió en rey inmediatamente. Entre la promesa y el cumplimiento hubo un largo camino. Hubo persecución, hubo rechazo, hubo peligro, hubo momentos donde tuvo que esconderse, hubo temporadas donde parecía que todo se estaba complicando en lugar de mejorar. Y aquí aparece una verdad que muchos creyentes necesitan comprender.
La presencia de dificultades no significa ausencia del propósito de Dios. Muchas personas piensan que si están atravesando problemas es porque algo salió mal. Creen que las puertas cerradas son siempre una señal de abandono. Interpretan cada retraso como una prueba de que Dios los olvidó. Pero la historia de David demuestra exactamente lo contrario. Dios estaba con él durante todo el proceso. Incluso cuando las circunstancias parecían negativas, incluso cuando no entendía lo que estaba ocurriendo, incluso cuando la promesa parecía distante. Y mientras David esperaba, Dios estaba formando dentro de él las cualidades necesarias para gobernar. Porque recibir una bendición es una cosa, estar preparado para administrarla es otra muy diferente. Dios no solamente quería darle un reino, quería formar un rey. Y muchas veces eso mismo ocurre en nuestra vida. Nos enfocamos tanto en lo que queremos recibir que olvidamos aquello en lo que Dios quiere transformarnos. Queremos la restauración, queremos la respuesta, queremos el milagro, queremos el cambio. Pero Dios también está interesado en nuestro crecimiento, porque sabe que una bendición recibida antes de tiempo puede convertirse en una carga. Sabe que ciertas cosas requieren preparación. Sabe que algunas restauraciones necesitan fundamentos sólidos. Por eso hay temporadas en las que parece que nada está ocurriendo. Pero en realidad, Dios está trabajando profundamente. Está fortaleciendo nuestra fe. Está desarrollando paciencia. Está enseñándonos dependencia. Está moldeando nuestro carácter. Está quitando aquello que podría dañarnos más adelante. Y aunque muchas veces no comprendemos el proceso, después miramos hacia atrás y descubrimos que cada etapa tenía sentido. Piensa en un escultor observando una enorme roca. La mayoría de las personas solamente ve una piedra común, pero el escultor ve una obra terminada que todavía está oculta. Y para revelar esa obra necesita trabajar, necesita quitar partes, necesita pulir, necesita golpear ciertas áreas, necesita eliminar aquello que sobra. Desde la perspectiva de la piedra, cada golpe podría parecer destrucción, pero desde la perspectiva del escultor, cada golpe forma parte de la creación. Y en ocasiones Dios trabaja de manera parecida. Hay situaciones que no entendemos, momentos que nos duelen, cambios que no esperábamos, pérdidas que nos confunden. Pero mientras nosotros vemos fragmentos aislados, Dios ve la imagen completa. Nosotros vemos el presente, Él ve el futuro. Nosotros vemos una temporada, Él ve toda la historia, y eso debería llenarnos de confianza, porque significa que incluso cuando no entendemos el proceso, podemos confiar en el carácter de Dios. Podemos confiar en que Él sabe exactamente lo que está haciendo. Podemos confiar en que sus planes son mayores que nuestra comprensión. Podemos confiar en que su amor permanece incluso cuando atravesamos momentos difíciles. Ahora bien, hay otro aspecto importante que muchas personas pasan por alto. A veces creemos que Dios restaura únicamente las cosas grandes. Pensamos en milagros extraordinarios, pensamos en cambios espectaculares, pensamos en acontecimientos impresionantes, pero la restauración divina muchas veces comienza en pequeños detalles, comienza en áreas que otros ni siquiera notan. Por ejemplo, Dios puede restaurar la paz que habías perdido, y eso ya cambia completamente una vida. Puede restaurar la confianza que había sido destruida. Puede restaurar la capacidad de sonreír después de una larga temporada de tristeza. Puede restaurar la esperanza que parecía extinguida. Puede restaurar la relación con Él. Y cuando esas cosas comienzan a ser restauradas, todo lo demás empieza a transformarse también. Porque la verdadera restauración no empieza afuera, empieza adentro. Primero Dios sana el corazón. Primero fortalece el espíritu. Primero restaura la relación con Él. Y después muchas otras áreas comienzan a alinearse. Por eso, algunas personas experimentan una transformación tan profunda, incluso antes de que cambien sus circunstancias. Porque han descubierto algo extraordinario. Han descubierto que la presencia de Dios vale más que cualquier situación temporal. Han descubierto que la paz de Dios
puede sostenerlos incluso en medio de la incertidumbre. Han descubierto que la fidelidad de Dios sigue siendo suficiente aun cuando todavía están esperando. Y esa clase de fe tiene un poder inmenso, porque ya no depende exclusivamente de los resultados visibles. Depende de la confianza en el carácter de Dios, y cuanto más crece esa confianza, más fuerte se vuelve la persona, más estable, más firme, más madura, más preparada para la restauración que viene. Quizás hoy te encuentras en una etapa donde todavía no ves la respuesta completa. Tal vez sigues esperando, tal vez sigues luchando con preguntas, tal vez hay situaciones que no entiendes, pero quiero que reflexiones profundamente sobre esto. ¿Qué tal si Dios está haciendo mucho más de lo que imaginas? ¿Qué tal si mientras tú observas solamente el problema, Él está construyendo algo extraordinario detrás de escena? ¿Qué tal si esta temporada no es el final de tu historia, sino la preparación para un nuevo comienzo? Porque la Biblia nos muestra repetidamente que Dios rara vez actúa de la forma que las personas esperan. Los caminos de Dios suelen sorprender, suelen superar nuestras expectativas, suelen desarrollarse de maneras que jamás habríamos imaginado. Y precisamente por eso, no debemos rendirnos cuando todavía no vemos resultados, porque la ausencia de evidencia visible no significa ausencia de actividad divina. Dios sigue obrando, sigue guiando, sigue preparando, sigue restaurando, sigue trabajando incluso cuando el proceso parece lento. Y un día, muchas veces cuando menos lo esperamos, comenzamos a ver aquello que Dios estuvo construyendo durante todo ese tiempo. Entonces comprendemos que nada fue en vano, que ninguna lágrima fue inútil, que ninguna oración cayó al vacío, que ninguna espera fue desperdiciada. Y descubrimos que Dios no solamente restauró aquello que parecía perdido, también utilizó todo el proceso para convertirnos en personas más fuertes, más sabias y más cercanas a Él, porque esa es una de las características más hermosas de la restauración divina. Dios no se limita a devolver lo que parecía haber desaparecido, también transforma a la persona que lo recibe, y cuando ambas cosas ocurren al mismo tiempo, la restauración se vuelve mucho más profunda, mucho más duradera y mucho más gloriosa de lo que alguna vez imaginamos. Parte 5. Hay momentos en la vida en los que el dolor no proviene únicamente de lo que perdimos. En ocasiones, lo que más nos duele es pensar en todo el tiempo que pasó mientras intentábamos recuperarlo, porque perder algo es difícil, pero sentir que los años siguen avanzando mientras nada cambia puede ser aún más difícil. Hay personas que no solamente están luchando con una situación complicada, también están luchando contra el reloj. Miran el calendario y sienten que cada año que pasa juega en su contra. Ven cómo transcurre el tiempo y comienzan a pensar que sus oportunidades se están agotando. Empiezan a creer que ciertas bendiciones tenían una fecha límite, que ciertos sueños ya no son posibles, que ciertas restauraciones llegaron demasiado tarde, y precisamente ahí es donde necesitamos recordar una de las promesas más impresionantes de toda la Escritura. En el libro de Joel encontramos unas palabras que han dado esperanza a millones de personas a lo largo de los siglos. Joel capítulo 2 versículos 25 y 26 declara: «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros». Detente un momento en esa frase. Os restituiré los años. No dice solamente os daré algo nuevo. No dice únicamente os bendeciré. No dice simplemente os ayudaré a seguir adelante. Dice os restituiré los años. Es una declaración extraordinaria, porque los seres humanos podemos recuperar muchas cosas. Podemos recuperar dinero, podemos recuperar posesiones, podemos recuperar ciertas oportunidades, pero existe algo que parece imposible recuperar: el tiempo. Una vez que un año termina, jamás vuelve. Una vez que una temporada pasa, no puede repetirse exactamente igual.
Sin embargo, Dios habla de una restauración tan profunda que incluso los años perdidos pueden ser redimidos. Eso no significa necesariamente que el pasado regrese. Significa algo mucho más poderoso. Significa que Dios puede producir en el futuro una bendición tan grande que compense aquello que parecía perdido. Puede traer una restauración tan profunda que las temporadas difíciles ya no definan toda la historia. Puede obrar de una manera tan sorprendente que lo que parecía una pérdida permanente termine convirtiéndose en parte del testimonio. Y esto es exactamente lo que vemos repetidamente en la Biblia. Piensa en Job. Si existe alguien que entendió lo que significa perder, fue él. Perdió bienes, perdió estabilidad, perdió seguridad, perdió muchas de las cosas que las personas consideran indispensables para ser felices. Además de eso, enfrentó incomprensión, sufrimiento y preguntas que parecían no tener respuesta. Durante un tiempo, su situación parecía irreparable. Desde una perspectiva humana, parecía que su historia había llegado a uno de los finales más dolorosos posibles. Pero Dios todavía no había escrito el último capítulo. Y eso es algo que necesitamos recordar constantemente. Mientras Dios siga obrando, nunca estamos viendo el capítulo final. Nunca. Porque el capítulo final pertenece a Dios. No pertenece a nuestras circunstancias. No pertenece a nuestros miedos. No pertenece a nuestras emociones. No pertenece a las opiniones de las personas. Pertenece a Dios. Y cuando llegó el momento señalado, Job experimentó una restauración extraordinaria. No porque el sufrimiento anterior no hubiera sido real, no porque las pérdidas no hubieran existido, sino porque Dios tenía poder para escribir una nueva etapa. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante. La restauración de Dios no borra necesariamente el recuerdo del dolor, pero sí cambia el significado del dolor. Esto es algo que muchas personas tardan años en comprender. Cuando atravesamos una situación difícil, solemos pensar que la única forma de sanar es eliminar completamente el recuerdo. Pero Dios muchas veces actúa de otra manera. Transforma aquello que antes era una fuente de sufrimiento en una fuente de sabiduría, fortaleza y testimonio. La cicatriz permanece, pero ya no representa derrota. Representa supervivencia, representa crecimiento, representa fidelidad divina, representa una historia donde Dios sostuvo a una persona cuando parecía imposible seguir adelante. Y esto cambia completamente la manera en que observamos nuestro pasado, porque dejamos de verlo únicamente como una colección de pérdidas. Comenzamos a verlo como un lugar donde Dios estuvo presente, incluso cuando no lo comprendíamos. Quizás hoy hay cosas en tu vida que todavía no entiendes. Situaciones que te hicieron llorar, momentos que te rompieron el corazón, etapas que jamás habrías elegido vivir. Y es posible que todavía te preguntes por qué ocurrieron. La verdad es que no siempre tendremos todas las respuestas. Hay preguntas que quizás solamente entenderemos completamente en la eternidad. Pero sí podemos saber algo. Dios jamás desperdicia el sufrimiento de aquellos que lo aman. Jamás. Puede que no comprendamos el proceso, puede que no entendamos cada detalle, puede que haya momentos de confusión, pero Dios sigue siendo capaz de producir propósito incluso en medio del dolor. Y cuando una persona comienza a comprender esta verdad, algo cambia profundamente dentro de ella. Deja de preguntarse únicamente qué perdió y empieza a preguntarse qué está haciendo Dios a través de todo esto. Deja de enfocarse exclusivamente en las puertas cerradas y comienza a buscar las puertas que Dios está abriendo. Deja de vivir mirando constantemente hacia atrás y empieza a mirar hacia adelante con expectativa, porque entiende que Dios sigue teniendo el control. Hay una razón por la que tantas historias bíblicas incluyen largas temporadas de espera. No es casualidad. Dios quiere enseñarnos que nuestra confianza debe estar puesta en Él y no en la velocidad con que ocurren las cosas. Vivimos en una cultura que ama lo inmediato. Queremos resultados rápidos, cambios rápidos, respuestas rápidas, soluciones rápidas.
pero muchas de las obras más profundas de Dios se desarrollan lentamente, como un árbol que crece, como una semilla que germina, como un río que abre camino a través de la roca. El proceso puede parecer lento, pero eso no significa que sea débil. De hecho, muchas veces aquello que tarda más en construirse termina siendo lo más sólido. Y quizás esa es una palabra que alguien necesita escuchar hoy, porque tal vez has estado interpretando la demora como una señal negativa. Tal vez has pensado que el silencio significa abandono. Tal vez has llegado a creer que el tiempo está borrando tus posibilidades. Pero Dios quiere recordarte algo. El tiempo no tiene más autoridad que Él. Los años no gobiernan sobre Dios. Las temporadas no limitan a Dios. Las circunstancias no controlan a Dios. Él sigue siendo soberano. Sigue siendo poderoso. Sigue siendo fiel. Sigue siendo capaz de abrir caminos donde parece no haber ninguno. Y precisamente por eso, no debes medir tu futuro únicamente por lo que ha ocurrido hasta ahora. Porque Dios puede hacer en un momento cosas que parecen imposibles después de años de espera. Puede abrir una puerta inesperada, puede restaurar una relación, puede traer una oportunidad, puede cambiar una situación, puede sanar un corazón, puede renovar una esperanza, puede hacer mucho más de lo que somos capaces de imaginar. Y cuando finalmente vemos su mano obrando, comprendemos algo que antes no podíamos entender. Comprendemos que la historia nunca estuvo fuera de sus manos. Comprendemos que Él seguía trabajando incluso durante los días más oscuros. Comprendemos que cada etapa tenía un propósito. Comprendemos que su fidelidad jamás desapareció. Y comprendemos que aquello que parecía borrado por el tiempo nunca estuvo fuera del alcance de Dios. Porque nuestro Señor es especialista en restaurar lo que otros consideran imposible. Especialista en levantar lo que parece destruido. Especialista en dar nueva vida a lo que parecía terminado. Especialista en transformar historias rotas en testimonios de gracia. Y cuando Él decide restaurar, los años perdidos dejan de ser el final de la historia y se convierten en la evidencia de que la misericordia de Dios es mucho más grande que cualquier temporada difícil que hayamos atravesado. Parte 6. Existe una diferencia muy importante entre la manera en que los seres humanos observan una situación y la manera en que Dios la observa. Nosotros solemos concentrarnos en lo visible. Vemos lo que falta. Vemos lo que se perdió. Vemos lo que salió mal. Vemos las puertas cerradas. Vemos los recursos limitados. Vemos las circunstancias difíciles. Y muchas veces, basándonos únicamente en lo que tenemos delante de nuestros ojos, llegamos a conclusiones que parecen definitivas. Decimos que algo es imposible. Decimos que una situación no tiene solución. Decimos que una restauración ya no puede ocurrir. Decimos que el tiempo hizo demasiado daño. Pero Dios no observa las cosas de esa manera, porque mientras nosotros vemos el presente, Él ve el final desde el principio. Mientras nosotros vemos una página, Él ve todo el libro. Mientras nosotros vemos una temporada, Él contempla toda la historia. Y precisamente por eso, muchas veces Dios permanece tranquilo en situaciones que nos producen desesperación. No porque ignore nuestro dolor, no porque sea indiferente a nuestras lágrimas, sino porque sabe algo que nosotros todavía no sabemos. Sabe cómo terminará la historia. Piensa en los discípulos durante una de las tormentas más conocidas de los evangelios. Ellos estaban en una barca. El viento era fuerte. Las olas golpeaban con violencia. La situación parecía empeorar cada vez más. Y mientras todo esto ocurría, Jesús estaba allí. Lo interesante es que los discípulos y Jesús observaban exactamente la misma tormenta, pero reaccionaban de manera completamente diferente. Los discípulos estaban llenos de miedo. Jesús permanecía en paz. Los discípulos veían peligro. Jesús veía una oportunidad para mostrar el poder de Dios. Los discípulos pensaban que podían hundirse. Jesús sabía que llegarían al otro lado. Y muchas veces ocurre algo parecido en nuestra vida. Nos encontramos en medio de una tormenta. Observamos las circunstancias. Escuchamos las malas noticias. Sentimos la presión.
y comenzamos a pensar que todo está fuera de control. Pero Dios sigue sentado en su trono, sigue teniendo el control absoluto, sigue viendo aquello que nosotros todavía no podemos ver, y eso debería llenarnos de confianza, porque significa que nuestra seguridad no depende de cuánto entendemos, depende de quién guía nuestra vida. Una de las razones por las que nos cuesta tanto esperar es porque queremos conocer todos los detalles. Queremos entender cada paso. Queremos saber exactamente cuándo llegará la respuesta. Queremos tener certeza absoluta acerca del futuro. Sin embargo, Dios generalmente no trabaja de esa manera. Porque si nos mostrara todo desde el principio, muchas veces no aprenderíamos a confiar. Aprenderíamos a depender de la información. Y Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Por eso la fe ocupa un lugar tan importante en la vida cristiana. La fe no consiste en conocer todos los detalles. Consiste en confiar en el carácter de Dios aun cuando no conocemos todos los detalles. Consiste en seguir avanzando cuando todavía no vemos el resultado final. Consiste en creer que Dios sigue obrando incluso cuando las circunstancias parecen indicar lo contrario. Y esto nos lleva a una verdad muy profunda. A veces Dios restaura algo después de muchos años precisamente para enseñarnos que fue Él quien lo hizo. Porque cuando una situación parece humanamente imposible y luego cambia de manera extraordinaria, queda claro quién merece la gloria. Piensa en Lázaro. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya había sido sepultado. Humanamente hablando, era demasiado tarde. Las hermanas de Lázaro incluso expresaron algo que muchas personas sienten cuando enfrentan situaciones difíciles. Ellas dijeron que si Jesús hubiera llegado antes, las cosas habrían sido diferentes. En otras palabras, estaban convencidas de que el tiempo había cerrado la oportunidad. Pensaban que la posibilidad ya había desaparecido. Creían que la situación había llegado a un punto sin retorno. Pero Jesús tenía una perspectiva completamente distinta. Donde ellas veían un final, Él veía una manifestación de la gloria de Dios. Donde ellas veían una tumba, Él veía una oportunidad para mostrar poder. Donde ellas veían algo irreversible, Él veía algo temporal. Y cuando Jesús llamó a Lázaro, aquello que parecía imposible ocurrió. La vida apareció donde todos esperaban muerte. La esperanza apareció donde todos esperaban resignación. La restauración apareció donde todos esperaban un final definitivo. Y aunque esta historia es extraordinaria, también contiene una enseñanza para nosotros. Porque muchas veces colocamos límites donde Dios no los ha colocado. Nosotros decimos que ya es tarde. Nosotros decimos que ya no hay solución. Nosotros decimos que ya pasó demasiado tiempo. Pero Dios jamás nos pidió que definiéramos lo que Él puede o no puede hacer. Esa responsabilidad le pertenece únicamente a Él. Y qué alivio debería producirnos esa verdad, porque significa que no necesitamos cargar con el peso de resolverlo todo. No necesitamos tener todas las respuestas. No necesitamos saber exactamente cómo ocurrirá la restauración. Nuestro papel es confiar. Nuestro papel es permanecer cerca de Dios. Nuestro papel es seguir caminando en fe y dejar que Él haga aquello que solamente Él puede hacer. Ahora bien, esto no significa que la espera sea fácil. Sería poco realista decir algo así. Esperar puede ser agotador, puede ser frustrante, puede ser emocionalmente desafiante. Hay días en los que la fe parece fuerte y hay días en los que la persona se siente cansada. Hay momentos en los que la esperanza fluye con facilidad y hay momentos en los que cuesta mantenerla. Dios conoce perfectamente esa realidad. Por eso la Biblia está llena de personas que expresaron sus luchas con honestidad. David lo hizo muchas veces en los Salmos. Jeremías lo hizo, Habacuc lo hizo. Incluso hombres y mujeres profundamente fieles atravesaron momentos de preguntas e incertidumbre. Y eso nos recuerda algo importante. Tener preguntas no significa perder la fe. Sentir cansancio no significa abandonar la fe. Atravesar momentos difíciles no significa que Dios se haya alejado. La fe verdadera no consiste en fingir que todo está bien. Consiste
en seguir confiando en Dios incluso cuando estamos atravesando procesos complicados. Y muchas veces es precisamente en esos procesos donde descubrimos aspectos del carácter de Dios que nunca habríamos conocido de otra manera. Descubrimos su paciencia, descubrimos su fidelidad, descubrimos su consuelo, descubrimos su fortaleza, descubrimos su presencia constante. Hay personas que hoy hablan con una profunda convicción acerca de la fidelidad de Dios porque atravesaron temporadas donde no tenían otra cosa a la cual aferrarse. Y fue allí donde descubrieron que Dios realmente era suficiente. No lo aprendieron solamente leyendo acerca de ello, lo aprendieron viviéndolo, lo aprendieron caminando día tras día, lo aprendieron viendo cómo Dios los sostenía cuando no sabían cómo seguir adelante. Y esa clase de experiencia transforma completamente a una persona, porque deja de depender exclusivamente de las circunstancias favorables para creer. Comienza a confiar en Dios por quien Él es. Y esa confianza se convierte en una roca firme, una roca que permanece cuando llegan las tormentas, una roca que permanece cuando aparecen las dudas, una roca que permanece cuando los procesos son largos. Quizás hoy te encuentras exactamente en ese tipo de proceso. Tal vez todavía no ves la restauración completa, tal vez sigues esperando respuestas, tal vez continúas caminando por una temporada que no entiendes completamente. Pero quiero recordarte algo que aparece repetidamente a lo largo de toda la Biblia. Dios nunca ha abandonado a quienes confían en Él. Nunca. Puede haber silencio por un tiempo, puede haber espera, puede haber pruebas, puede haber momentos de incertidumbre, pero Dios sigue presente, sigue guiando, sigue sosteniendo, sigue obrando. Y aunque hoy no puedas ver todo el panorama, puedes descansar en una verdad inmutable. El Dios que comenzó la obra en tu vida no ha dejado de trabajar. El Dios que te sostuvo ayer sigue sosteniéndote hoy.